Bueno, eh, en el grupo de estudio de hoy de suttas vamos a ver un sutta que es del Samyutta Nikaya, de los sermones conectados temáticamente, un sutta que pertenece al libro 36, ¿sí? Que habla de las sensaciones, Vedana. En Pali, Vedana son sensaciones. Y para recordar y darles un poco un marco, cuando estamos hablando de sensaciones, estamos hablando de la experiencia que estamos viviendo en el presente por cualquiera de los seis sentidos, ¿sí? Es un sutta muy corto, no está la traducción en castellano, yo lo voy a ir traduciendo y lo que voy a hacer es, lo voy a leer una vez entero y después lo voy a comentar, ¿sí? Es un sutta cortito, pero que muchas, tiene algunas instrucciones muy interesantes. Bueno, entonces, como pueden ver, el sutta se llama Abandono, ¿sí? Y tiene que ver justamente con el abandono, con el dejar ir. Entonces dice así, Bhikkhus, están estos tres tipos de sensaciones. ¿Cuáles tres? La sensación agradable, la sensación desagradable o dolorosa, y la sensación que no es ni agradable ni dolorosa. La tendencia subyacente a la codicia, ¿sí? O a la lujuria, pero en realidad es la codicia, debe ser abandonada con respecto a la sensación placentera. La tendencia subyacente a la aversión deben ser abandonada con respecto a la sensación dolorosa, y la tendencia subyacente a la ignorancia debe ser abandonada con respecto a la sensación ni placentera ni dolorosa. Cuando un bhikkhu ha abandonado la tendencia subyacente a la codicia con respecto a la sensación placentera, la tendencia subyacente a la aversión con respecto a la sensación dolorosa, la tendencia subyacente a la ignorancia con respecto a lo que no es ni placentero ni doloroso, entonces él es o ella es llamado un bhikkhu sin las tendencias subyacentes, uno que ve correctamente. Él ha cortado la avidez, se ha separado o ha eh, sí, cortado los grilletes y ha atravesado completamente a través de o más allá del orgullo. Él le puso un fin al sufrimiento. Cuando uno experimenta, entonces viene un poema, ¿no? Cuando uno experimenta placer, si uno no entiende la sensación, la tendencia a la codicia está presente. Para uno que no ve el escape de esa sensación placentera. Para uno que experimenta dolor, si uno no entiende correctamente la sensación, la tendencia a la aversión está presente para alguien que no ve el escape de esa sensación. Uno con visión amplia, perdón, a- eh, aquel de visión amplia ha enseñado con referencia al sentir pacífico, a la sensación pacífica, que es ni placentera ni no placentera. Si uno busca deleite, inclusive en esta sensación que no es ni placentera ni no placentera, uno todavía no está libre del sufrimiento. Cuando entonces un bhikkhu que es ardiente, que no es negligente, con respecto a la comprensión clara. Entonces, este hombre sabio o mujer sabia entiende completamente las sensaciones en su completud, las sensaciones enteramente. Habiendo entendido completamente las sensaciones, él es sin mancha en esta misma vida. Parado en el Dhamma, cuando el cuerpo se quiebra, o sea, el momento de la muerte, eh, maestro o maestra del conocimiento no puede ser estimado o reconocido. Bueno, es muy interesante este sutta.
Sí, me gustaría dar una pequeña introducción que es que cuando nosotros hablamos de Vedana, estamos hablando de la experiencia, de lo que estamos viviendo en cualquiera de las puertas de los sentidos, aquí y ahora. ¿Sí? Esto es algo muy importante a entender. Uno no puede controlar Vedana, no puedo controlar mi experiencia presente, no puedo controlar lo que me surge en la mente, no puedo controlar lo que escucho, no puedo controlar lo que huelo, no puedo controlar lo que veo. ¿En qué sentido? Que una vez que yo hice contacto con esa sensación se transforma en mi presente. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces dice, Vicus, hay estos tres tipos de sentimientos. ¿Cuáles tres? El placentero, el doloroso y el que es ni placentero ni doloroso. ¿Sí? Entonces, la tendencia subyacente a la codicia debe ser abandonada en relación a un sentimiento placentero. La tendencia subyacente a la aversión debe ser abandonada con respecto a una sensación dolorosa y la tendencia subyacente a la ignorancia debe ser abandonada con respecto a lo que es ni placentero ni doloroso. Nosotros acá estamos hablando del origen dependiente, ¿sí? Estamos hablando de la causalidad. Entonces, para que nos acordemos, ¿sí? La condición para que surja la avidez es la sensación. Entonces, el Buda describe tres tipos de sensaciones en este sutta: placentero, doloroso o ni placentero ni doloroso. Y frente a eso, nosotros tenemos una reacción. Cuando es placentero, queremos más. Cuando es no placentero, la rechazamos y nos ponemos aversivos. Y cuando es, en teoría, ni placentero ni no placentero, surge o puede surgir la tendencia a la ignorancia. ¿Qué significa? Que cuando uno se identifica, yo soy eso que surge. ¿Sí? Entonces, vamos aclarándolo. Una sensación placentera puede ser una rica comida, por lo cual la mente, si no hay atención plena, si la atención plena no está, no es suficientemente fuerte, voy a comer y después voy a querer comer otra vez. Y como me gusta, me dejo llevar porque estoy atrapado por ese deseo sensorial y voy a seguir comiendo, inclusive hasta poder sentirme mal. ¿Por qué pasa esto? Comer de más. Esto sucede porque yo no tengo atención sobre lo que estoy haciendo y no lo comprendo claramente. Como no lo comprendo, ¿cuál es la actitud? La obsesión. Y quiero más, y quiero más, y quiero más, porque lo que quiero por el fondo es mantener o perpetuar esa sensación placentera. Es una cuestión muy básica de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿sí? Porque ni siquiera a veces en ese sentido los animales hacen eso. Pero el ser humano tiene esa capacidad de querer perpetuarse en la sensación agradable. Fíjense que cuando pasa esto de comer de más, en algún momento eso que me estaba dando placer, en algún momento se transforma en lo contrario. No puedo comer más, estoy lleno, ya estoy harto de comida. Y se vuelve el mero hecho de pensar en comida la sensación contraria. Tengo aversión por lo que hasta hace media hora me daba placer. ¿Sí? Esto puede pasar también con un estado mental, ¿sí? Por ejemplo, uno entra en llano y quiere que ese estado se perpetúe. Entonces hago todo lo posible para perpetuarlo, haciendo fuerza. Lo que luego termina sucediendo es que salgo de ese estado y mi mente está inquieta y paso a un estado, es decir, a una sensación presente en la mente desagradable. Como no me gusta, empiezo a rechazarla. Entonces empiezo a hacerle 6 Rs, no a la sensación, sino a la reacción, es decir, a la aversión que surge. Y como la aversión está a veces muy cultivada, vuelve a surgir reiteradas veces. La tercera es la tendencia subyacente a la ignorancia, que es, por ejemplo, cuando
Eh, yo estoy en mi trabajo y alguien me dice que yo no trabajo bien. Entonces mi identificación con ser un buen trabajador o un mal trabajador, un buen esposo, un mal esposo, un buen profesor de pintura, profesor de yoga, o sea, cualquier identificación que yo tenga, hijo, hermano, hermana, madre, lo que fuera, esa es la tendencia subyacente a la ignorancia. ¿Por qué se le llama ignorancia? Porque surge la noción de yo soy. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos estas tres versiones del sentir, placentero, doloroso y ni placentero ni doloroso. A raíz de ahí, si la mente no está atenta, va a surgir esta reactividad. ¿Qué quiere decir con la tendencia subyacente? Y esto es algo muy importante a entender, porque nos pasa muchas veces. Nosotros tenemos una sensación, por ejemplo, desagradable y rápidamente nos enojamos. ¿Qué pasó ahí? Tuve una sensación desagradable y la mente hubo una reacción tan rápida y tan inmediata que yo no me di cuenta. Y, por ejemplo, alguien me habló mal, es decir, yo escuché algo desagradable y enseguida contesté. ¿Cómo es que es tan rápido? ¿Cómo es que de un comentario desagradable mi mente ya se puso negativa y en guardia y ya está contestando? ¿Qué pasó? La tendencia subyacente. La tendencia subyacente es gran parte, si no casi el todo, de la carga kármica que hay entre la sensación y la avidez. Es decir, es algo que viene, como dice la palabra, anusaya es en pali, tendencia subyacente. Yo no me doy cuenta, está como en el fondo de la mente. Y de repente yo me encuentro con mi reacción. ¿Cómo es tan fuerte la reacción? Porque hay una tendencia subyacente que significa que hubo formaciones mentales que en ese momento, a raíz de esa sensación y la falta de atención, tuvieron alimento para surgir. Entonces la reacción es muy fuerte y muy rápida. Entonces, el Buda está diciendo esto, ¿sí? Que si la tendencia subyacente no está abandonada con respecto a las sensaciones, ¿sí? La avidez va a tener energía para volver a surgir. ¿Sí? Y después en el segundo párrafo dice, cuando entonces un bhikkhu, ¿sí?, ha abandonado la tendencia subyacente a la codicia, a la aversión, ¿sí?, con respecto en el caso de la codicia a la sensación agradable, con respecto a la aversión, al sentimiento desagradable, y la tendencia subyacente a la ignorancia con respecto a lo que es ni agradable ni desagradable, entonces ese bhikkhu no tiene tendencia subyacente, significa que esas formaciones, ¿sí?, ya están observadas y ya no hay avidez sobre las sensaciones, es decir, no hay reacción al presente, no hay reacción en la mente a la sensación que surge, entonces es alguien que ve correctamente. Acá el Buda nos da una información muy clara. Está hablando acá del Arahant. No dice que el Arahant no tiene sensaciones desagradables. No dice que no tiene sensaciones agradables y no dice que no hay sensaciones que son ni agradables ni desagradables. Lo que está diciendo es que como no están las tendencias subyacentes, no hay reacción. Y esto hace un mundo de diferencia, porque estamos entonces frente a una posibilidad de observar nuestras experiencias cotidianas sin reaccionar. Solo las observamos como lo que son, experiencias, a veces agradables, a veces desagradables, a veces ni agradables ni desagradables. Y después termina diciendo que aquel que ha cortado con la avidez, por eso dice esto, ha cortado con los grilletes, son los 10 grilletes, ¿sí?, que hacen que uno viva, continúe en el renacimiento en el samsara, y que ha atravesado completamente el orgullo. Acá con sit en inglés refiere al orgullo. En realidad lo que refiere es a la mente que compara. ¿Qué quiere decir con orgullo? En realidad la palabra es manas. Es la mente que se compara como mejor, que se compara como peor, que se compara como igual.
Es la mente que calcula lo que va a hacer mañana, lo que va a sacar a partir de la actividad de mañana, lo que no quiere perder. Esa mente que anda calculando todo el tiempo y comparándose, siempre se compara desde una noción de yo. Y mientras existe esa comparación, más suave o más fuerte, hay expectativas con respecto a lo que sea que vayamos a hacer o a vivir. Y mientras existan esas expectativas, el sufrimiento ya tuvo causas para surgir. ¿Sí? A veces, manas, este orgullo no es sencillo de ver, porque no es solamente el complejo de superioridad o inferioridad. A veces este manas ocurre muy cotidianamente en cosas muy pequeñas. ¿Qué es lo que yo hago que me conviene a mí sin importarme lo que le conviene al otro? Donde yo siento que voy a ganar algo o lo que yo siento que no quiero perder, y está siempre visto desde un punto de vista egocentrista. Siempre está visto desde este tú y yo. Entonces, cuando se ha atravesado esto, él ha atravesado más allá del manas, más allá de la mente que calcula, le puso un fin al sufrimiento. Y entonces dice, para uno que experimenta placer, si uno no entiende la sensación, la tendencia a la codicia está presente. Para uno que no ve el escape de esa sensación. Y después dice lo mismo con respecto a la aversión. Entonces acá nosotros tenemos que entender qué quiere decir con no entender o entender el sentimiento tal cual es, perdón, la sensación. Que la sensación es algo que surge debido a una condición. ¿Cuál es la condición para la sensación? El contacto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos 6 tipos de contacto y 6 tipos de sensaciones. Es decir, los 5 sentidos y la mente. Y habíamos dicho antes que yo no puedo controlar lo que siento aquí ahora. No puedo controlar mi experiencia. Lo que yo huelo ahora, por ejemplo, Maru puso ahora un perfume de eucalipto. ¿Sí? Yo no puedo dejar de sentir el eucalipto cada vez que presto atención a mi olfato. La única manera de dejar de sentir este contacto, esta sensación es irme a otro lado, donde no tenga contacto con esto. ¿Cómo es, cómo es esto? ¿Cómo esto se traduce en relación a nuestra práctica? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, sufrimiento en la mente? ¿Por qué tenemos sufrimiento en la mente? ¿Debido a qué? A que hicimos contacto con una sensación dolorosa. Entonces tenemos una sensación dolorosa y el sufrimiento surge porque hay aversión. La sensación dolorosa en sí no es sufrimiento, pero nuestra reacción a esa sensación dolorosa es el alimento del sufrimiento. Y esto es muy importante de entender, porque hay una diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, estamos meditando, uno está con el objeto de meditación, que es una sensación mental placentera, y de repente surge un obstáculo, cualquiera, la duda, la aversión, la ansiedad. Inmediatamente cuando surge, ¿qué significa? Que mi mente tomó contacto con ese estado mental, con esa nueva sensación mental, en este caso desagradable. Debido a que hay contacto, surge una sensación desagradable. Si mi mente está muy atenta, ni siquiera voy a tener que hacer 6 R's, porque la voy a ver tal cual es. Es una sensación que dura mientras existe el contacto. Si no hay avidez, esa sensación va a desaparecer sola. Pero si hay una reacción a esa sensación desagradable, entonces la voy a reconocer, voy a dejar de pensar en eso. ¿Qué significa? Dejo de tener contacto mental con ese obstáculo, me relajo. ¿Por qué? Porque cuando me relajo lo que logro es
de alguna forma, asentar esa ausencia de contacto. Me asiento en un espacio más grande en la mente y eso me permite asentar esa falta de contacto. Ese espacio me da una pausa. Luego sonrío, es decir, hago contacto con una sensación, en este caso agradable, física, y luego vuelvo al amor benevolente, hago contacto con una sensación mental agradable. Lo que nosotros entonces estamos viendo es que el recto esfuerzo es un cambio en el contacto, es decir, un cambio en la condición para que surja una sensación u otra, que alimenta nuestro contacto, la atención. Si yo empiezo a prestarle atención a la sensación desagradable, a la duda, empiezo a pensar sobre la duda, empiezo a cavilar sobre la duda, empiezo a especular, lo que va a pasar es que la duda se sigue proliferando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo contacto con estados mentales parecidos. Entonces, la comprensión fíjense que esto lo charlábamos en el retiro de enero, la comprensión de esta condicionalidad entre contacto y sensación es muy importante. No importa cuál es el contenido de la sensación. Por eso el Buda no habla del contenido. Por ahí, en la psicología occidental se habla del contenido, pero el Buda no entró en eso porque lo que a él le interesaba era mostrar justamente un sistema, podríamos decir, o un método o un camino que nos lleve justamente a abandonar esas tendencias. No importa de qué color es la tendencia. Después dice como aquel que tiene visión amplia, ha enseñado con referencia a ese sentimiento pacífico que no es ni placentero ni, no, ni doloroso, ¿a qué refiere la ecuanimidad? ¿Sí? Y lo que el Buda muestra es que fíjense que la ecuanimidad es en sí mismo un sentimiento pacífico y por lo tanto es un sentimiento agradable, solamente que no está colocado desde el punto de vista de la sensación agradable, sino que es una sensación de profunda estabilidad. Si uno busca deleite inclusive en la ecuanimidad, entonces uno todavía no está libre del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ha construido una identidad o se ha aferrado a la ecuanimidad misma, en vez de comprender que inclusive la ecuanimidad, que es el séptimo factor del despertar, y es muy importante para purificar la atención, porque van de la mano la atención y la ecuanimidad, siguen siendo simplemente Vedana. Es un sentimiento, una sensación en la mente. Y solamente surge cuando están las condiciones. Entonces dice, cuando entonces un bhikkhu es ardiente y no es negligente con la comprensión clara, y es esto lo que quiero decir con comprensión clara, ¿qué es lo que entiende? Que la sensación tiene un origen, es de una determinada calidad o cualidad, placentera, dolorosa, ni placentera ni dolorosa, y tiene una cesación. ¿Cómo cesa la sensación? Cuando cesa el contacto. Entonces estamos viendo una causalidad muy importante, ¿sí? Estamos viendo una relación muy importante con nuestra vida diaria. Me amargué porque miré las noticias. No las leas. No, pero quiero estar informado. ¿De qué? ¿De lo que vos no podés resolver? Léelas menos. No las leas todos los días. Especialmente si cuando vos lees una noticia, lo que te surge es una sensación de impotencia y de enojo porque no lo podés resolver. Pero sí podés resolver lo que tenés delante de tu nariz, tu vida cotidiana, tus relaciones, tu propia mente. Entonces, cuando uno no es negligente con la comprensión clara,
Cuando uno empieza a ver esta relación de condicionalidad, entonces uno empieza a entender, acá dicen no entiende completamente, las sensaciones de manera completa. Habiendo entendido completamente las sensaciones, él o ella es sin mancha, es decir, se libera de todos los grilletes en esta misma vida. Parado o apoyado en el Dhamma, ¿sí? Cuando muere, esta persona que es un maestro del conocimiento no puede ser estimado. Cuando digo estimado no estamos hablando de estima afectiva, sino no puede haber, no se lo puede reconocer en ningún lado. Esto es una declaración muy profunda porque lo que quiere decir con esto es que no hay ninguna identificación con ninguno de los cinco agregados en ningún momento. ¿Qué significa esto? Que esa mente está libre de cualquier identificación, de cualquier reactividad a la experiencia presente. En otras palabras, no puede encontrar ninguna sombra o dejar algún rastro que siempre tiene que ver con la sombra, con algo que no se ve, con algo que está oculto, en relación a su cuerpo, sus sensaciones, sus percepciones, sus formaciones mentales o su conciencia. En otras palabras, lo que está sucediendo es que esa persona está viviendo el presente tal cual es. Cuando ve, solo hay ver, cuando hay oír, solo hay oír, cuando hay sentir, solo hay sentir, y cuando hay conocer, solo hay conocer. En otras palabras, desaparece cualquier noción en ese sentido de sujeto y objeto. Con esto no estoy queriendo decir que hay una unidad. Lo que con esto quiero decir es que lo que desaparece es la noción de separación, la noción de que yo soy separado del otro. El yo siempre nace porque hay un tú. El objeto surge porque hay una perspectiva de sujeto. Cuando lo único que está ocurriendo son acciones. Cuando lo único que está ocurriendo en realidad es que hay un fenómeno, un proceso, por ejemplo, al que llamamos conciencia, y ese fenómeno o ese proceso llamado conciencia es lo que a mí me da el concepto de yo y otro. Pero es solo una categorización, no una realidad. Es solo una manera de descripción y una manera de hablar. Bien, voy a dejar de compartir. Bien, entonces, nosotros nos enfrentamos, y cuando digo enfrentamos no necesariamente estoy hablando de guerra, sino que nosotros estamos continuamente viviendo experiencias. Y una de las cosas más sin sentido que solemos hacer es ir contra la experiencia. No estamos habituados o entrenados para reconocer que la experiencia es el resultado de una causa pasada que yo no puedo modificar. Pero yo me puedo entrenar para observar, para que haya una atención lo suficientemente fuerte para que no haya reacción. Y si hay una reacción, abandonarla rápidamente. ¿Cuán útil es esto en la vida? Fundamental. Fundamental. ¿Cómo entreno esto? Meditando. Si yo no medito, me va a resultar muy difícil cultivar la atención plena, que es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, y entonces me voy a encontrar identificado con alguno de esos movimientos. Entonces la meditación no es una opción, ¿entienden? Hay que meditar, sí o sí, si nuestra intención es seria en relación
a cultivar el camino, el octuple noble sendero, como lo son los preceptos, como la generosidad. Eso me va a terminar dando otras herramientas para la meditación, me va a permitir otra experiencia meditativa y por supuesto va a darme también una mente cada vez más estable. Pero es muy importante que yo comprenda que si yo no medito, si yo no tengo el buen hábito de meditar, de observar la mente, va a resultar extremadamente difícil para mí observar esto que les estoy diciendo, sensación y reacción, y mucho más difícil ver la tendencia subyacente. Las tendencias subyacentes son 7, ¿sí? Acá hay solo 3. Hay otras dos, por ejemplo, que es la tendencia subyacente a la duda y a la opinión, que se debilitan, la duda desaparece, pero la opinión está dada esencialmente, en general, a una visión de identidad. Se debilitan muchísimo, hasta desaparecen cuando uno entra en la corriente. Porque lo que desaparece, al desaparecer la duda, desaparece la duda con respecto a que el Dhamma te lleva al Nirvana porque uno acaba de tener esa experiencia. Pero también desaparece la duda en general, porque no, la duda surge muchas veces, ¿por qué? Porque siempre está esto de ¿qué hay para mí? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo hago para que me quieran? ¿Cómo hago para que no me quieran? Estás en esas vicisitudes. ¿Esto es bueno para mi reputación o malo? Yo quiero que me quieran y entonces si lo hago me van a querer o no me van a querer. Todas esas dudas están siempre referidas a una identidad. Cuando la persona entra en la corriente y muy especialmente cuando llega al fruto de esto, esa duda se debilita, desaparece. Pues no hay nada en relación a ninguna identidad. Lo que hay es simplemente una acción y una practicidad. Lo mismo con la opinión. La opinión pasa a ser algo concreto, no algo con la cual yo me presento como mi tarjeta de presentación. Entonces mi opinión es como yo me muestro ante mí, los vínculos, la sociedad, lo que fuera. La opinión es algo que tiene una utilidad aquí y ahora para resolver algo aquí y ahora. No es para un debate filosófico, ni para yo ser más inteligente que mi interlocutor, sino mi opinión puede ayudar a clarificar algo o no, y si la otra persona no la quiere escuchar, está perfecto. Y luego las otras dos tendencias que no están mencionadas acá son la tendencia subyacente a la existencia, que es una de las bravas, y la tendencia subyacente al orgullo. Sí, que es esto que yo les comentaba, a calcular, ¿sí? Andar calculando más arriba, más abajo, que también tiene relación con la comparación, la mente que anda comparando. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? Mientras piensan sus preguntas, les voy contando. La semana que viene, el sábado, tenemos charla del Dama, ¿sí? Y que vamos a estar hablando de el tercer link, sería el 10º, del origen dependiente, que es uno importante, que es Baba, ¿sí? Existencia, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora. Y también le quería contar que en 15 días, ¿sí? En 15 días está el retiro de 3 días, ¿sí? Acá en Boedo. Digo, para aquellos que lo quieran hacer, avisen. Siempre estos retiros de 3 días son interesantes, tanto para principiantes como para practicantes más avanzados, porque es una manera de compartir el Dhamma y también de profundizar un poco más en la práctica. ¿Sí? Bueno, ahora sí, preguntas las que ustedes quieran. Ah, sí, acá Maru me dice, también está el retiro del perdón, que es del 21 al 28 de marzo, online. ¿Sí? Es un retiro del perdón de 7 días. Nada, que lo va a dirigir Maru. Sí, Ale. Yo quería, no es una pregunta, quería agradecer al grupo
por las preguntas que hacen, porque yo suelo verlo en YouTube ya grabado y siempre en el momento de las preguntas está buenísimo, como que me siento muy reflejada y me ayuda un montón después toda la respuesta que vos das, Federico, pero están buenísimas las preguntas que van haciendo. Eso quería agradecer. Sí, son importantes las preguntas, ¿sí? A veces la pregunta de uno es la pregunta de varios, ¿sí? A veces uno pregunta y por ahí otro no se animó, entonces uno hace la pregunta y eso ayuda a clarificar cuestiones. No sean tímidos, pregunten si tienen dudas. Sí, En relación a que, que vuelvas a hacer, hablabas de separación, no hay separación, pero tampoco hay unidad, ¿cierto? Un poco recordarnos esto, como es todo un proceso, por eso no hay unidad. Unidad es un concepto. claro, claro. Lo que quise decir es eso, Grace. Ajá. Digamos, no hay separación en el sentido de que no tenemos dos, el tú y el yo, ¿sí? O el objeto y el sujeto son dos conceptos. Es decir, surgen a partir de una perspectiva. Eso no implica que somos todos una sola cosa, que también es un concepto. Estamos hablando entonces de acciones que surgen y cesan debido a ciertas condiciones. Y que cuando hay algún tipo de resistencia en el proceso cognitivo, aparece sujeto-objeto, yo y vos, pero es cuando surge la resistencia. Cuando no hay esa resistencia, lo que hay es vida. Y eso es la ecuanimidad, la paz, y todo lo que sería, ¿no? Eso es lo que es. Es lo que, bueno, pero Eso es- es lo que es. y también esos símiles o eso de la gota en el océano, tanto que en yoga se habla, tampoco no tiene nada que ver, es lo No, mismo. Ujú. no. Lo que yo te puedo decir de vuelta son símiles, ¿viste? Hay un símil que da un maestro, que daba un maestro de Sri Lanka, Bhante Ñanananda, que no sé si lo sacó de los suttas, no me acuerdo, creo que no. Que él habla de que en el océano vos podés ver, si vos ves un remolino en el océano, vos lo podés señalar, ahí está el remolino. ¿Por qué podés señalar que ahí está el remolino? Porque en otro ámbito del océano no hay un remolino. Es decir, inevitablemente hay una comparación y porque en ese remolino se están produciendo fuerzas que de alguna manera se, hacen crecer una situación, ¿sí? Si ese remolino desaparece, desaparece la condición que hace esa repetición, queda el océano, queda lo que es, pero no lo puedo identificar como remolino. Él daba esta idea en relación a el Arahant. Antes de ser Arahant, una persona es un remolino. En algún momento, cuando se pacifican todas las, se pacifica toda la avidez y desaparece la ignorancia, ese remolino desaparece. Y te queda agua, no es que no hay agua. Pero lo que no hay es una fuerza centrípeta, perdón, centrífuga, que te hace identificarte como un remolino, desaparece el remolino. Es simplemente una manera de decir. Está también esto que dice el Buda del castillo de arena. ¿Qué es el castillo de arena? Una concepción. En realidad es arena, que momentáneamente toma la forma de un castillo. Cuando desaparece
la humedad y la forma que le dio a alguien y viene el mar y lo arrastra, ¿qué es? Arena. Ya no tiene forma de castillo. Eso no significa que es todo uno. Ni que somos el granito de arena, granito por granito, por Correcto. eso, por eso no debería hablar menos, porque sacando todos estos símiles nos quedan pocas palabras. Eso es por lo cual, a través del habla o a través de la conceptualización de los conceptos o a través de la lectura, no podés llegar a experimentar el Dhamma. Solamente viviéndolo lo vas a experimentar. Te ayuda el estudio, porque te ayuda justamente a, llamémosle, recalibrar tu experiencia, recalibrar tus recursos. Pero la mente tiene ese límite. Inclusive el estado de samadhi más profundo que vos podés tener sigue siendo condicionado. Y si es condicionado, en algún lugar es un concepto, es una fabricación. Nirvana está más allá de cualquier fabricación, de cualquier concepto. Por eso es tan fuerte el cambio después de la experiencia, porque uno se topa con algo que nunca lo vivió. De hecho, muchas veces la experiencia puede no ser, a veces es extremadamente sutil, pero el cambio resultante, a medida que te vas alejando de la experiencia, es cada vez mayor y te das cuenta del alcance que tuvo. Y eso es que simplemente tuviste un destello del nirvana. No es un yana. Yo me pasó con una practicante que tuvo la experiencia y la experiencia había sido, no tenía ninguna relevancia la experiencia, había sido simplemente una cosa muy, muy silenciosa, muy tranquila, pero el cambio fue inmediato. Es que la mente esperaba una experiencia de llana. A veces las experiencias de llana son más grandilocuentes que esa, porque esa a veces depende de la mente. Lo que pasa es que depende cómo reacciona después la mente a ese toque con el nirvana. Algunas mentes reaccionan y otras mentes reaccionan con mucho silencio, pero sigue siendo una reacción a esa experiencia. Luego, lo más interesante de todo esto es que la experiencia fue tan, llamémosle como íntima, tan silenciosa, pero lo que vino después en la vida de esa persona fueron un montón de cambios, una forma nueva de ver, completamente diferente, la sensación de que se le había soltado un montón de sufrimiento, pero la experiencia en sí no fue, no bajaron ángeles con trompetas, no me elevé del asiento hasta el techo, no tuve ninguna cosa divina. Por eso el nirvana no es divino. Por eso cuando se habla de la naturaleza divina del Buda, trae tanta confusión, porque el Buda no es divino, el Buda es Buda y enseña el camino que va más allá de la divinidad y del infierno. No es divino. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Ismael. ¿Podrías hablar de la relación con los 5 obstáculos habituales? Y la otra es, ¿no hay tendencias subyacentes positivas? Los 5 obstáculos son la duda, el deseo sensorial, la aversión, la preocupación y la inquietud. Y la última categoría es pereza y letargo. ¿Sí? Esos 5 obstáculos son una manera de organizar o sistematizar posibles
obstáculos. Después están los quilesas, que son 16 y que también abarcan otro tipo de características: orgullo, soberbia, avaricia, miedo, agresividad. Tienen como otros matices. Todos vienen de codicia, odio e ilusión. Son diferentes matices de codicia, odio e ilusión. Todas formas distintas de presentar. De presentarse, de manifestarse, ¿sí? Ahí donde aparece más una tendencia o la otra. Es muy interesante tu pregunta, si hay tendencias subyacentes positivas. Es muy interesante. Pero si vos lo observás con determinación, vos te vas a dar cuenta que las tendencias subyacentes no son necesariamente negativas, porque la tendencia subyacente a la existencia puede ser una existencia divina. Por ejemplo, la tendencia subyacente a las opiniones puede ser una buena opinión. La tendencia subyacente a- al deseo sensorial, ¿sí?, que se da como algo negativo frente a, por supuesto, la liberación, incluye sensaciones agradables. Es decir, como desde el punto de vista del campo de la experiencia, son o las podemos ver como positivas. Por eso, no se trata de tener sensaciones lindas en la meditación. A ver, los yanas son experiencias fundamentales para poder experimentar el despertar. Por lo tanto, son sensaciones muy agradables. Pero no es el fin del camino. No es el objetivo del camino la experiencia agradable. Es una base para que a mí me permite plantar la otra parte, que es la observación directa, la visión con conocimiento, el vipassana, ver claramente. Entonces uno se va valiendo de esta interconexión entre samatha y vipassana, entre la serenidad y la visión cabal, para ir construyendo de a poco un cambio en la visión, en la perspectiva. ¿De qué? De algo muy interesante que nos enseña la venerable Damadina en el Majjhima Nikaya número 44, que habla justamente de las sensaciones. ¿Y qué dice? Que la sensación agradable es agradable mientras dura. Cuando la sensación agradable cesa, ¿qué surge? La sensación desagradable. Y la sensación desagradable es desagradable en tanto y en cuanto dura y desaparece cuando una sensación agradable surge. Y que la sensación que no es ni agradable ni desagradable, si uno no tiene clara comprensión de eso, lo que va a traer es ignorancia. Entonces lo que nos está mostrando de alguna forma es que hay que ir más allá de lo agradable y lo desagradable. Inclusive hay que ir más allá de los yanas. No es que no son, son muy útiles los yanas, pero no son en sí mismo un logro sustentable. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Me puedo sentar en llana 2 horas, 3 horas, por supuesto, pero yo tengo que vivir 22 horas más. Puedo hacer un entrenamiento para entrar en llana todo el día, puedo hacer, pero en algún momento mi mente va a salir de ahí. Y si yo no comprendo claramente, como dice el sutta, que es una sensación, sea mundana o supramundana, voy a estar apegado al jhana y voy a querer volver, y lo peor, voy a andar juzgando esas sensaciones desagradables como algo que no me debería ocurrir. ¿Por qué no? Si están las condiciones. Ahí es donde ahí es donde te auxilia que me siento a meditar a la mañana y a la noche. Ah, ¿no tenés ganas de meditar? Medita. Ah, ¿tenés ganas de meditar? Medita. Ah, tuve una meditación muy linda. Bueno, me alegro, seguí meditando. Ah, tuve una meditación muy fea. Me alegro, seguí meditando. Hasta que la meditación se transforme simplemente en una práctica por la cual
la mente empieza a purificarse verdaderamente, porque cuando uno practica la meditación, hace las 6 R's, la mente se purifica. Y si es paciente y continuo y persistente y perseverante, eso empieza a verse. Pero no puedo meditar cuando me da la gana. Tengo que también meditar cuando no me da la gana. El otro día un amigo mío me dijo una cosa, fue a un retiro a Sierra de la Ventana y una persona, no sé quién, le dijo, mira, yo tenía problemas para meditar y me dijeron esto, si no tenés tiempo para meditar 15 minutos, sentate 2 horas. Y está muy bien. Si vos no tenés 15 minutos para sentarte, es que tu mente está tan loca, sentate 2 horas. Si uno así, claro, bueno, por eso el tiempo. No querés o no querés. Yo lo que les quiero decir es eso. Si uno es un practicante serio del Dhamma, no existe tener ganas o no. Las ganas desaparecen del mundo del meditador. Desaparecen. Porque ese es el problema que tenemos. Somos marionetas ¿de qué? De la sensación agradable y de la sensación desagradable. Y sobre esas sensaciones nosotros construimos conceptos y juicios de valor. Y nos juzgamos a nosotros. Ay, medité mal. Ay, medité bien. ¿Por qué? Porque se te movió la mente. Bienvenida. Bien, ¿alguna pregunta más? Respecto de las sensaciones neutras, de observarlos, eh, a mí me parece, estos días que tuve más tiempo para practicar Sí, y más supervisión también indirecta, eh, que a veces yo he escuchado algunas veces que dice, bueno, mientras sea una sensación neutra no es tan problemático. Pero si me di cuenta, por ahí manejando, volviendo a casa, que si uno las deja sin supervisión, sin observar, esto como decís, recordar cómo se mueve la mente, son un poco peligrosas porque son el camino abierto a que la mente empiece a rebotar por lugares no tan sanos. Entonces, bueno, me pareció esto de también en la práctica cotidiana, esto que vos tantas veces decís, también en lo cotidiano, estar atentos también a eso sí, yo te y, soy igual. y volver a meta, ¿no? Pero bueno, Sí, yo te soy también, muy. Sí. sí, no, eso, No, 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 que Meta tiene ecuanimidad. sí. Meta tiene ecuanimidad dentro. Lo que pasa es que, digamos, si alguno de ustedes me dice me estoy apegando a la ecuanimidad, yo lo voy a dejar un rato que se apegue a la ecuanimidad, ¿eh? Y si durante 2 o 3 meses se apegan a la ecuanimidad, no les voy a decir que no lo hagan, se los voy a dejar que lo hagan. Que conozcan de qué se trata la ecuanimidad, que la busquen de vuelta, que traten de percibir verdaderamente de qué se trata la ecuanimidad. Eh, Hay algo que va sucediendo naturalmente con el entrenamiento. La mente tiende a la ecuanimidad sola, pero no como objeto de meditación. La mente tiende, a medida que uno va practicando, a volverse más ecuánime frente a cualquier situación. ¿Qué significa esto? Que no hay reacción. Pasa algo y la mente no reacciona. ¿Qué hace esto? Te permite ver la situación tal cual es. Ahora, yo me acuerdo de un practicante no hace mucho tiempo, que era un practicante que tenía bastante experiencia meditativa y que estaba con la ecuanimidad como si fuera un kilo de dulce de leche. Y le daba y le daba. Y yo le decía, déjala ahí. Tenés que dejar ir la ecuanimidad. No podés seguir ahí, pues si no, no pasás. Tenés que dejarla ir, vas a ver lo que ocurre. No es que desaparece la ecuanimidad, desaparece como objeto de meditación. Sin embargo, permanece como factor
que surge y cesa en la mente. Bueno, no, no hubo caso. Estaba completamente empachado con la ecuanimidad, lo que en algún momento, cuando desaparecía, se le transformaba en aversión porque le demostraba el apego que tenía a eso. Pero debo decirles de que la ecuanimidad es un sentimiento para explorar, ¿eh? Y no hay que tenerle miedo a pegarse de ninguna manera, ¿eh? No le tenga miedo a pegarse ni a meta, ni a la compasión, ni a la alegría empática, ni a la ecuanimidad. No tenga ningún miedo en apegarse a eso. Eso es un miedo completamente irracional y sin ningún sentido. No ese es el punto. No se preocupen que si ustedes se aferran a algo de eso, yo se los voy a marcar, ¿sí? Se los voy a marcar. Pero así que disfruten de los Brahma Viharas como objetos de meditación y como estados mentales. Cultívenlos. Piensen que meta se perfecciona, se vuelve perfecto cuando uno llega al estado de anagami, el tercer estadio de santidad. ¿Por qué? Porque el anagami con fruto deja ir la aversión y el deseo sensorial como grillete. Es decir, en esa mente, frente a una sensación agradable o desagradable, no surge más ni deseo sensorial ni aversión. Así que no hay problema con meta, denle nomás. Bien, ¿alguna pregunta más? Fede, me quedó una duda del sutta, Sí. cuando asocia las sensaciones neutras, ni agradables ni desagradables, Ujú. con la ignorancia. O Sí. sea, entiendo que la ignorancia está asociada con la idea de un yo, pero no entiendo tanto la asociación con las sensaciones. En líneas generales, está descrito la sensación neutra, se lo pone como ilusión. Entonces, el aspecto práctico de eso es cuando uno cree que es algo. Por ejemplo, vamos a decir que vos tuviste una discusión con Malena, ¿sí? Por algún motivo. Y lo resuelven. Entonces vos vas, te acostás en tu cama y la mente vuelve al tema. Y cuando vuelve aparece esto. ¿Soy buena madre o no? Eso es la tendencia subyacente a la ignorancia. Ese sentir neutro. Es una identificación que puede surgir muy rápido. Por ahí, a partir de soy buena madre o no, o sea, una identificación con un rol de madre, aparece después agradable o desagradable. Sí, soy la super madre del siglo o no, soy la peor madre del mundo. Entonces, cada vez que surge una identificación a través de ser buena esposa, mala esposa, esposa, profesora de yoga, conductora, jardinera, lo que fuera, cuando yo soy eso, eso es la tendencia neutra. ¿Por qué? Porque es como un concepto que surge en la mente que inicialmente no es ni bueno ni malo, no es ni agradable ni desagradable, es solo una figura. Luego, como eso está asociado a ganar reconocimiento si soy buena madre o infamia si soy mala madre, aparecen las otras dos. Pero está viniendo esto de una ilusión de que yo me creo que soy madre, padre, hermano, colectivero, lo que fuera. ¿Entendés? Está asociado al rol, a que yo me creo el rol. Ujú. Maestro, maestra. Cuando ese rol se fija, esa es la tendencia que aparecería como neutra, y esa es la ilusión, esa es la tendencia subyacente a la ignorancia.
alimenta ese surgimiento de ese rol. Te diría que es mucho más sutil que las otras dos, porque las otras dos es como fácil verlo, pero esa, inclusive en el Sotapana o en los otros caminos, todavía está. Inclusive en el Anagami, que decía recién, ¿viste? Que se liberó del deseo sensorial y la aversión, todavía está eso. Todavía está, yo soy buen meditador. Mira, ahí está, ahí hay una ilusión. Todavía aparece una cierta identidad. Es esa identidad más sutil y profunda. Ese yo, esa presunción. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien, vamos a compartir mérito entonces. Espérenme un segundo. Ahí va. Que los que sufren sean libres de Libre de sufrimiento. sufrimiento, y los aterrorizados intrépidos sean, que los Los afligidos se afligidos se despojen de todo despojen de todo dolor y dolor, que los seres todos los encuentren seres alivio. encuentren Que alivio, los que seres todos los compartan seres este compartan mérito este nuestro, mérito que así hemos adquirido para el logro de para todo el logro de tipo de todo tipo de felicidad. felicidad. Que los seres que Seres que habitan el habitan espacio y la tierra, levas y nada, de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho protejan la dispensación de Buda. Sao, sao, sao. Bueno, gente, que tengan una hermosa semana, ¿sí? Que empiecen muy bien, con muchas sonrisas y irradiando mucho meta, ¿sí? Que es tan necesario en este momento, ¿sí? Para todos. Bueno, Ismael, ¿te quedas un minutito? Gracias a todos. Gracias, Gracias. Fede. Buena semana Gracias. para todos.